El sol de la mañana bañaba el pequeño pueblo californiano en una luz dorada, mientras las campanas de la iglesia resonaban con fuerza, anunciando el comienzo de una nueva etapa en la vida de Adam y Lila. Su boda, tan esperada, era motivo de fiesta y de murmullos entre los asistentes, que se dejaban llevar por la alegría del evento. Adam, un joven seguro de sí mismo, provenía de una familia donde las tradiciones patriarcales eran leyes inviolables. Había crecido con la convicción de que la mujer debía ser perfecta, pura y sumisa. Su madre le había enseñado, desde niño, que la virginidad de la novia era el más alto valor que una mujer podía poseer, y Adam había adoptado esa idea como parte de su identidad. Lila, por otro lado, era una mujer inteligente, independiente, llena de ambiciones que le ardían en el corazón. Pero esas ambiciones, tan propias de ella, siempre habían quedado relegadas a un segundo plano. El deseo de hacer carrera, de viajar, de explorar el mundo, chocaba contra las estrictas creencias de Adam, quien veía esos sueños como una amenaza a su visión del rol que ella debía cumplir. Lila lo amaba profundamente, pero su amor venía acompañado de un temor constante. El miedo a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas de Adam. En su pecho albergaba una sombra que no se atrevía a revelar. Su pasado, sus relaciones anteriores, era algo que se mantenía oculto, una verdad que no podía compartir con él. La decisión de callar no fue fácil. Lila sabía que al mentirle a Adam, estaba construyendo una barrera entre ellos, pero también comprendía que si él conociera la verdad, podría destruir lo que estaban construyendo juntos. La boda era un nuevo comienzo, un sueño que se alzaba ante ellos como una promesa de felicidad. Pero para Lila, esa promesa venía con un precio. Mientras el pueblo celebraba, ella se sentía atrapada en un laberinto de miedos y dudas. Las campanas seguían sonando. El aire fresco y festivo parecía envolver todo. Pero dentro de ella, todo era más oscuro, más incierto. Adam, confiado en la imagen que tenía de ella, no veía las grietas que ya comenzaban a formarse en la base de su relación. Para él, Lila era la mujer perfecta, la novia que había soñado, sin manchas, sin imperfecciones. No entendía el peso que ella llevaba sobre sus hombros, ni las luchas internas que la consumían. A medida que avanzaba la ceremonia, Lila se sentía más y más distante de la imagen que él había creado de ella. El amor que sentía por él se mezclaba con una ansiedad creciente, una necesidad desesperada de que todo fuera perfecto, de que su mentira no fuera descubierta. La boda fue, sin duda, una fiesta para todos, pero para Lila fue una condena disfrazada de alegría. Cada palabra de amor que Adam le dedicaba, cada gesto de ternura que recibía de él, la hacía sentir más ajena a sí misma. Sabía que todo aquello que él creía sobre ella estaba basado en una falsedad, y mientras la celebración continuaba, la presión de su propia mentira la consumía cada vez más. La libertad que tanto anhelaba se desvanecía a medida que el peso de las expectativas de Adam se hacía más insoportable. La boda de Adam y Lila transcurría como un sueño para muchos. Las luces cálidas de la fiesta, las risas de los invitados, los brindis, todo parecía funcionar como una orquesta perfectamente afinada. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los aplausos, Lila sentía cómo su alma se retorcían en una tensión invisible. Cada gesto de Adam, cada mirada cómplice que él dirigía hacia ella, parecía empujarla más allá de sus propios límites. Intentaba mantener la calma, controlar el temor que la acechaba, pero sus nervios no podían disimularse. La imagen perfecta que ambos proyectaban como pareja estaba cada vez más lejos de su verdadera realidad. Mientras el salón se llenaba de gente, Lila no podía dejar de pensar en el rostro de Adam, tan lleno de esperanza y orgullo. Era como si él estuviera construyendo una vida sobre cimientos que ella sabía, en su interior, que no eran sólidos. Cada palabra de amor que él le dedicaba parecía encadenarla aún más a la mentira que había decidido no revelar. ¿Podría seguir con esto?
Sería capaz de vivir una vida entera con alguien que nunca conocería la verdad sobre su pasado. Estos pensamientos, oscuros y profundos, se entrelazaban con la alegría de la boda, creando una contradicción insoportable en su corazón. La gente los miraba con admiración. El amor que irradiaba de la pareja era casi palpable. Y todos pensaban que Lila era la novia perfecta, la mujer que Adam había estado esperando. Nadie sospechaba la tormenta interna que la devoraba. Nadie podía imaginar que en lo más profundo de su ser, Lila sentía que estaba a punto de romperse. Lejos de la euforia de la fiesta, ella solo quería escapar, encontrar un lugar donde pudiera estar sola con sus pensamientos. Pero no podía. No en ese momento. No cuando todo dependía de ella, de su apariencia, de su capacidad para seguir actuando. La máscara que había creado, cuidadosamente, para Adam, se iba volviendo más pesada con cada segundo que pasaba. En el fondo, Lila también sabía que su mentira era un riesgo. Cuanto más se sumergía en ese mundo de apariencias, más difícil le resultaba mantener el control. A pesar de que Adam la amaba, aunque ella también lo amaba, algo dentro de ella se resquebrajaba. La imagen que él tenía de ella como una mujer pura, sin pasado, era su ideal, pero no la realidad. Y cada vez que Adam la miraba, con esos ojos llenos de amor y de esperanza, sentía que se estaba hundiendo, como si estuviera atrapada en una red que ella misma había tejido y que, aunque parecía perfecta a la vista, pronto la ahogaría. La verdad, su verdad, parecía más lejana que nunca. En lugar de liberarla, sus intentos de vivir según las expectativas de Adam solo la encerraban más. Lila había comenzado a sentir que, aunque podía seguir ocultando su pasado, no podía ocultar la creciente angustia que la consumía. Cada sonrisa que ofrecía, cada gesto de cariño, estaba teñido de una amargura que no podía compartir con nadie. Los demás no veían su lucha interna ni su dolor, solo veían la pareja perfecta, la felicidad que parecía emanar de ellos. Pero detrás de esa fachada, las grietas se hacían cada vez más visibles. Su amiga Miam, que la conocía bien, no pudo evitar notar la tensión en sus ojos, el pequeño temblor en sus manos, al levantarse de la mesa o la sombra que oscurecía su rostro en los momentos más tranquilos. Miam, que había sido testigo de todo el proceso que había llevado a Lila a este punto, la observaba con preocupación. Lila intentaba sonreírle, pero no podía evitar que la angustia se reflejara en su mirada. Sabía que algo no estaba bien, pero las palabras no salían de sus labios. No podía compartir lo que sentía, lo que la aterraba. ¿Cómo podría explicar la magnitud de su miedo? ¿Cómo podría decirle a Miam que se estaba ahogando en su propio amor, en su propia mentira? La noche avanzaba, pero para Lila el tiempo parecía haberse detenido. El amor que sentía por Adam seguía siendo profundo, pero también lo era el peso de la mentira que cargaba. A medida que la fiesta llegaba a su fin, Lila sentía cómo su vida se transformaba en un juego peligroso, donde la única regla era seguir adelante, sin mirar atrás. Pero, en el fondo de su ser, sabía que las sombras nunca dejarían de perseguirla, y que, tarde o temprano, su verdad saldría a la luz, con consecuencias que no podía prever. La noche de la boda avanzaba lentamente, como si el tiempo se hubiera estancado, suspendido entre las luces brillantes del salón y la sombra creciente en el corazón de Lila. Los invitados seguían disfrutando del banquete, riendo, charlando, pero Lila no podía dejar de sentirse ajena a todo aquello. Las conversaciones a su alrededor parecían desvanecerse, como si una cortina invisible la separara de la realidad que continuaba desarrollándose en su entorno. Adam estaba a su lado, orgulloso de ella, complacido por cada gesto y cada sonrisa que le ofrecía. Él estaba feliz, realmente feliz, y Lila sabía que su felicidad dependía de algo que ella no podía ser: perfecta. El amor que sentía por Adam la mantenía atrapada en una contradicción interna. Por un lado, deseaba cumplir con todas las expectativas que él había depositado en ella, pero por otro, se sentía cada vez más ahogada bajo el peso de esa imagen que él había construido.
Mientras los demás se dejaban llevar por la celebración, Lila se preguntaba si alguna vez podría ser libre. Podría ser ella misma. O, mejor dicho, ¿quién era ella realmente, si no era esa mujer perfecta que Adam esperaba ver? Adam, ajeno al caos emocional que se desbordaba en el pecho de Lila, seguía mostrándole gestos de cariño, de amor. Cada vez que la miraba, su mirada estaba llena de ternura, de orgullo. Él veía a la mujer que había elegido como su esposa, y para él, ella era todo lo que él había soñado, pura, inocente, sin historia. La miraba como si fuera un tesoro, una joya rara que había encontrado. Y no podía ni imaginar que ella llevaba consigo un pasado que no encajaba en la visión que él tenía de ella. Lila, a pesar de su lucha interna, trataba de mantener la compostura. Cada vez que sentía la presión de su mentira apretar sobre su pecho, trataba de respirar profundamente, de ocultar su ansiedad tras una sonrisa forzada. Miam, su amiga más que Cohet, más cercana, fue una de las pocas que notó algo extraño en su comportamiento. Sus ojos brillaban con una preocupación que Lila intentaba ignorar. Miam había sido testigo de las luchas internas de Lila antes, pero ahora no podía dejar de notar la tristeza detrás de su sonrisa. Aunque Lila intentaba esconderlo, sus ojos traicionaban su angustia. A medida que avanzaba la noche, Lila se sintió como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Cada mirada de Adam, cada palabra que él le dedicaba, la recordaba lo que debía ser, lo que debía mostrar al mundo. En su interior, la sensación de ser una impostora se volvía más fuerte, más insoportable. La mentira, que al principio parecía pequeña, ahora la envolvía completamente. Se sentía atrapada en su propio amor, en su propia desesperación. Cuando llegaron los momentos más íntimos de la boda, Lila sintió que el aire se hacía más pesado. Sabía que la noche había llegado a un punto culminante. Adam, confiado en que ella sería la esposa perfecta, no veía la tormenta que se desataba dentro de ella. En su mente, Lila luchaba contra sus propios miedos y dudas, mientras trataba de sonreír, de hacer todo lo que él esperaba de ella. Pero algo dentro de ella no podía aceptar esa imagen de perfección que él había creado. Lila sentía cómo sus propios deseos y temores se mezclaban, como la delgada línea entre el amor y el miedo se desdibujaba cada vez más. Amaba a Adam, sí, pero su amor no podía ser suficiente para borrar las grietas de su propio ser. En el fondo, sabía que su relación estaba construida sobre algo que nunca podría ser sostenido. Y mientras las risas y los aplausos llenaban la sala, Lila entendía con dolor que lo que más temía era que, al final, la verdad de su vida pasada no solo destruiría su propia paz, sino también el amor que Adam sentía por ella. La paz momentánea de la fiesta se tornó en un silencio ensordecedor en el interior de Lila. El miedo a ser descubierta, el miedo a ser juzgada, la ansiedad de no poder cumplir con las expectativas de Adam. Todo eso la invadía. En medio de la celebración, algo había muerto dentro de ella. Y aún así, seguía sonriendo, ocultando sus lágrimas detrás de una fachada de perfección. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esa armonía que tanto deseaba nunca podría existir. La noche avanzaba hacia su desenlace, y lo que había comenzado como una celebración se transformaba en una prueba silenciosa para Lila. Al llegar a la habitación nupcial, todo parecía estar impregnado de una atmósfera cargada de expectativas. Adam, aparentemente confiado en que la noche seguiría el curso que él había anticipado, la miraba con una mezcla de deseo y adoración. Era el momento en que todo lo que él había soñado se iba hacia su realidad. En su mente, esta noche sería la culminación de su amor, la confirmación de que Lila era la mujer perfecta, la esposa que siempre había querido. Pero para Lila, la realidad era otra. El miedo que había estado aplacando durante toda la celebración ya no podía ser contenido. En sus entrañas, sentía cómo la tensión se volvía insoportable. Cada paso que daba hacia el umbral de la habitación se sentía como una carga más pesada, un paso más hacia un destino que no podía evitar.
El aire parecía espeso, denso, y cada movimiento le costaba más que el anterior. Todo estaba por cambiar. El secreto que había estado guardando durante tanto tiempo iba a salir a la luz. Adam comenzó a despojarla de su vestido, como si todo lo que representaba esa prenda fuera solo un paso hacia lo que ellos esperaban de esa noche. Mientras él la tocaba, Lila sentía que su cuerpo se endurecía, como si cada caricia fuera un recordatorio de lo que ocultaba. Quería disfrutar de este momento. Quería que fuera perfecto, pero el miedo la paralizaba. Sabía que este era el instante en el que todo podía venirse abajo. Adam no debía saber la verdad. La mentira que había mantenido durante tanto tiempo era la última capa de protección entre ella y una posible tragedia. En el momento en que Adam comenzó a quitarle el vestido, algo ocurrió. Su mirada se detuvo en su piel, y fue allí, en ese preciso instante, cuando Lila vio cómo sus ojos cambiaban. En un rápido pero revelador vistazo, Adam vio lo que no debía ver: las marcas de un pasado que no encajaba en su visión idealizada de su esposa. Unos leves signos, huellas que no podían ser ignoradas. Fue como si, de repente, la realidad se desplomara sobre él, desmoronando su comprensión del mundo que había construido para ella. Su rostro pasó de la admiración al desconcierto, y luego, al shock. Lila notó cómo su respiración se detenía por un instante, cómo su cuerpo se tensaba al percatarse de lo que acababa de descubrir. Adam se apartó de ella con rapidez, como si un rayo lo hubiera alcanzado, y la miró con una mezcla de incredulidad y miedo. En su mente, todo había cambiado en un segundo. Lo que había considerado un amor perfecto, ahora parecía estar construido sobre una mentira. La verdad que él no podía aceptar, la verdad que Lila había temido que saliera a la luz, había sido descubierta. La habitación se llenó de un silencio pesado, denso, como si el aire se hubiera detenido. Lila, en estado de shock, no sabía cómo reaccionar. Las palabras que había ensayado en su mente, las excusas que había preparado para este momento, no salían. Solo podía sentir el dolor del rechazo en los ojos de Adam. Las palabras, si es que él las pronunciaba, no significaban nada en ese momento. Ella sabía que su vida, tal como la había conocido hasta entonces, se estaba desmoronando ante sus ojos. La verdad estaba fuera de su control, y el rostro de Adam lo decía todo. Él no podía creer lo que veía. No podía comprender cómo su esposa había ocultado algo tan importante. Su amor, su dedicación, todo parecía haber sido una fachada, un castillo de naipes que se desmoronaba rápidamente. Adam retrocedió, alejándose de ella, mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de descubrir. La imagen de Lila que él había querido, la mujer pura, intachable, ya no existía. En su lugar, había una mujer que le había mentido. Una mujer que no correspondía a los ideales que él había construido. Lila, por su parte, se quedó allí, sin palabras, mirando a Adam con el corazón roto. El hombre al que amaba ya no la veía como antes. La barrera entre ellos había crecido, mucho más fuerte que cualquier mentira que ella pudiera contar. El peso de su secreto, por fin revelado, la aplastaba, y todo lo que quedaba era el vacío de su descubrimiento. El silencio que se había instalado entre Adam y Lila era pesado, insoportable. La habitación, que antes parecía un refugio de promesas y sueños, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, aunque sin palabras. Adam se mantenía a distancia, como si el simple hecho de mirarla lo despojara de todo lo que había creído sobre ella. En sus ojos brillaba la incredulidad, pero también una ira creciente, algo más oscuro que el miedo que había sentido antes. En su mente, la imagen de la mujer que amaba se desmoronaba ante sus ojos. Lila, por su parte, sentía como todo se deslizaba fuera de su control. La verdad que había temido se había liberado, y ya no había vuelta atrás.
Se había construido una vida basada en una mentira, y ahora, cuando más lo necesitaba, se daba cuenta de que ni siquiera podía explicarlo. No podía justificar lo que había hecho. No podía pedir perdón por lo que ya no tenía arreglo. Había amado a Adam. Sí, pero en su amor había también un miedo profundo, una ansiedad constante de ser rechazada por quien era realmente. Cuando la imagen de la mujer perfecta que Adam había esperado se desplomó, no había lugar para el perdón. Adam no podía comprender cómo había llegado a este punto. La había idealizado tanto. La había visto como la mujer que completaba su vida. Y ahora, esa misma mujer le parecía ajena, casi irreconocible. La ira crecía en su pecho, pero también una sensación de traición. La mujer que él pensaba que conocería, con su pureza intacta, no existía. En su lugar, había una persona que había escondido su pasado, que había mentido, que lo había engañado. No podía dejar de pensar en ello, en cómo toda su vida había estado construida sobre algo falso. Sentía que, de alguna manera, su mundo había caído junto a la revelación de la verdad. Los ojos de Adam se llenaron de furia. La desesperación y la ira se entrelazaban, y la idea de que Lila lo había engañado lo dejaba sin aliento. La veía allí, frente a él, vulnerable, rota, pero no podía dejar de sentir el rechazo hacia ella. La imagen de su matrimonio, lo que había sido una promesa de amor y fidelidad, se desvanecía a medida que su mente analizaba cada momento, cada palabra, cada gesto que ahora se sentía vacío, falso. No podía aceptar lo que acababa de descubrir. No podía procesar que ella no fuera la mujer pura y perfecta que él había imaginado. Lila, sintiendo la creciente tensión en el aire, trató de acercarse a él. Quería hablar, quería explicar lo que había sucedido. Pero las palabras se le escapaban. Todo lo que había planeado decir, toda la justificación que había construido en su mente, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Sabía que lo había perdido, pero aún así, no podía evitar intentarlo. En su corazón, aún había espacio para la esperanza, una pequeña chispa que no se apagaba por completo, aunque el terror la invadiera. Pero Adam no estaba dispuesto a escuchar. La distancia entre ellos no solo era física, sino emocional. E incluso su mirada la rechazaba. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la situación se volvió aún más oscura. El silencio fue roto por un grito mudo, un estallido de energía contenida. Adam se acercó a Lila. Su rostro reflejaba confusión y desconcierto. Lila, sintiendo el peso del momento, retrocedió lentamente, intentando encontrar espacio para aclarar la situación. La tensión entre ellos crecía. Cada movimiento de Adam, cada palabra callada, la acercaba más al borde del abismo. La frustración que él sentía se apoderaba de él, y le resultaba difícil encontrar palabras para expresar lo que pensaba. No había comprensión, solo un deseo de castigar lo que consideraba una traición. En ese instante, la tensión se rompió, pero no de la manera que Adam había imaginado. Lila, sintiendo la impotencia y el dolor, entendió que ya no había salvación. La noche de bodas, que debería haber sido un nuevo comienzo, se transformó en una prueba difícil para ambos. Nadie podría olvidar lo que acababa de suceder. La ira de Adam, el rechazo de Lila, todo aquello quedaría marcado en sus almas, de forma indeleble. La verdad había salido a la luz, y con ella, una relación rota. El amanecer llegó con una frialdad que caló en los huesos de Adam. La habitación, una vez llena de promesas y de sueños, ahora se sentía vacía, como si todo lo que había ocurrido allí hubiera dejado una huella imborrable en el aire mismo. La tragedia había consumido lo que debía haber sido un inicio, y ahora la vida de Adam se encontraba irreversiblemente alterada. Lila estaba muerta. La realidad de la situación lo envolvía, y el dolor por lo sucedido lo atormentaba, mientras comprendía las consecuencias de sus actos. Al principio, cuando la ira lo desbordó,
Adam no pensó. No pensó en las consecuencias. No pensó en Lila ni en el futuro. Solo sintió la presión de un dolor interno, la sensación de haber sido traicionado, la creencia de que todo lo que había construido con ella era una mentira. Fue un impulso, un momento en el que la furia lo cegó por completo. Pero cuando la calma volvió, la realización de la magnitud de su acción comenzó a inundar su mente. No había excusas, no había justificación que pudiera borrar lo que había ocurrido. Su vida, la vida que había imaginado a su lado, se había destruido en un instante, y no había manera de revertirlo. La confusión y el terror llenaron a Adam en ese primer momento de claridad. Cuando abandonó la habitación, su mente estaba en un estado de caos. La lucha interna era insoportable. Su cuerpo, ya agotado por la tensión emocional, parecía arrastrarlo, y aún así, no podía detenerse. No había forma de escapar de lo que había hecho. Se sentía como si hubiera perdido el control no solo sobre sus actos, sino también sobre su vida. La imagen de Lila, tan llena de vida en sus recuerdos, ahora la veía a través de un velo de horror. La había perdido. Sí, pero lo peor era que se había convertido en el causante de su pérdida. Cuando dejó la habitación y corrió hacia la salida del hotel, el pánico lo envolvió por completo. Nadie sabía lo que había sucedido, y su instinto fue el de huir. Era lo único que podía hacer en ese momento. Huir de la realidad, huir de las preguntas, huir de la policía que inevitablemente vendría. Se dirigió a un rincón apartado, un lugar alejado de la ciudad, donde pensó que podría esconderse. Pensó que el tiempo lo alejaría de lo que había hecho, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que no había huida posible. La verdad lo perseguiría hasta el último rincón del mundo. La noticia de la muerte de Lila se esparció rápidamente. Los periodistas comenzaron a llenar las calles, las preguntas comenzaron a multiplicarse, y la gente comenzó a especular sobre lo que realmente había sucedido en esa habitación. Nadie conocía los detalles, pero el silencio de Adam lo decía todo. Cuando su familia, que nunca imaginó que algo así pudiera suceder, se enteró de lo ocurrido, el impacto fue devastador. El padre de Adam, un hombre que había educado a su hijo en la creencia de que el honor y la honra eran los pilares sobre los que debía vivir, ahora veía cómo ese mismo hijo había destruido no solo su vida, sino también el legado de su familia. El tiempo que siguió fue sombrío y lleno de incertidumbre. Adam intentó escapar de sí mismo, pero no pudo. Nadie podía borrar el peso de lo que había hecho. La imagen de Lila, en sus últimos momentos, lo atormentaba, y la vida que había perdido la veía como una condena eterna. La justicia, como siempre, se iría acercando. La presa de la ley lo encontraría tarde o temprano, pero lo peor de todo, lo que más le dolía, era saber que no había nada en este mundo que pudiera traerla de vuelta. Había matado no solo a Lila, sino a todo lo que había significado para él. Y en su corazón la oscuridad del arrepentimiento lo consumiría cada día un poco más.